Bueno, chicos, entonces, yo quiero entonces hablarles sobre ICAS, las zonas ICAS. Yo sé que ya tuvimos pues como un compañero que nos estuvo hablando de la reserva de las, pues como las reservas de la sociedad civil, que de hecho va pues como muy ligado a este tema de ICAS, ya que es toda una estrategia y como lo decía pues el profe, como un esfuerzo de conservación, de cuidar algunas aves, de poder estudiarlas, entonces están como directamente relacionados. Yo sé que tenemos otras cosas como reservas, parques nacionales, que de hecho los parques nacionales pueden ser parte de las ICAS, ya voy a hablar de esto, pero hace parte pues como de toda esta estrategia. Bueno, pero ¿qué es una ICA? ICA significa entonces área importante para la conservación de las aves. Y también cuando estamos hablando de ICAS, podemos encontrar, no se me vaya a descargar ya, podemos encontrar el término de IBA, yo no sé cómo lo dicen, yo voy a decir como IBA, que eso traduce Important Bird Area. Pero realmente de lo que se está hablando es que se está hablando de la misma zona. Ya les voy a hablar de, pues, como de qué es esta diferencia, por qué ICA, por qué IBA o cuál es esta situación. Pero en general les puedo decir, pues, que las dos son una iniciativa, pues, como a escala global que se centra en esa identificación, en la documentación, en la conservación, entonces, como de ciertas aves y también de reconocer los sitios críticos para esas aves y para la biodiversidad en general. Los programas entonces de AICA acogen sitios que son totalmente o altamente prioritarios para la conservación de las aves y que son también entonces como considerados un hotspot y que son pues como irreemplazables y potencialmente vulnerables. Aquí es importante que tengamos en cuenta como, si hablamos de la población colombiana, alrededor de un 70% está en ciudades, ¿cierto? Pero si vemos, de hecho, como esas ciudades, el 70% de esas grandes ciudades se encuentra dentro de los Andes. Estamos hablando como de la parte occidental del país, por así decirlo, central y occidental. Eso quiere decir, o eso también significa que los bosques andinos son de los ecosistemas más amenazados y que tienen un gran porcentaje de fragmentación, de deforestación que es usado para, pues, para agricultura, para ganadería, para nuestra supervivencia. Y si hablamos de estos bosques andinos, el 63% de, pues como de los originales ya han sido transformados. Entonces acá en la parte izquierda, de hecho quería compartirles como un mapita que encontré de las AICAS, esto es más en Colombia, pues a pesar de que me voy a enfocar en Antioquia, pero para mí fue supremamente interesante que pudiéramos como observar dónde están ubicadas estas zonas, porque definitivamente están donde están los humanos, o sea, como que ahí vemos también para mí es como el impacto y ese llamado de atención de nuestra huella, de lo que podemos hacer para ayudar en este tema, pues como de conservación. Yo les decía entonces que había como que tenemos ICA y que tenemos los IBA. Si cambio de, a ver, si le doy clic, ustedes pueden ver esto. Ahí le doy clic al link. Pueden ver que cambié de pantalla. Sí, ahí está abriendo algo. Bueno, yo la tengo aquí. Entonces, si hablamos como de ICA, estamos diciendo, o lo que me encontraba pues como en un libro, es que esta es una iniciativa que en Colombia arranca con el grupo, pues, o como el Instituto Alexander von Humboldt en 1991 con un proceso, con un proyecto de conservación, pero que realmente se oficializa como zonas ICAS en el 2001. Y esto se oficializa en el 2001 apoyado de una organización internacional que se llama BirdLife, y ellos son los que internacionalmente trabajan en todo este proceso, en todo el proceso como de conservación o de estas zonas. Entonces, BirdLife llama a estas zonas ICAS, las llama IBA. Entonces, como que por eso les decía, ya les voy a decir como cuál es la diferencia. Entonces, lamentablemente en la página del instituto no encontré mucha información sobre las ICAS, las encuentro más en BirdLife, no sé si ahí cambié de pantalla, de hecho ellos tienen el listado
En este momento tenemos 126 IBA en Colombia y ustedes van a ver el listado de todas de ellas. Si ustedes quieren entrar, por ejemplo, al Cocuy, pueden dar clic allí. Yo les voy a dejar pues como ahí en la presentación el link para que puedan acceder. Una vez ustedes ingresen, les va a mostrar la ubicación, les va a dar como la información general del lugar, las especies que se han encontrado. En la parte superior también entonces van a encontrar un listado, aquí donde dice Data Table, van a encontrar como un listado de las especies que son más importantes, como las que se están protegiendo. Entonces como que les voy a dejar allí la página para que le den una miradita. Y ya que sabemos entonces que BirdLife trabaja de la mano, bueno, que trabajan de la mano dos instituciones en Colombia que son Alexander von Humboldt y la otra que se llama Calitris. Ellas, pues las ambas son en Colombia, como ellas dos son las encargadas de todo este proceso de AICA. Con ellas es con quienes se realiza el proceso de designar un área como una AICA. Entonces, de hecho, pues ahí en la página del instituto ellos tienen como la guía en el que se realiza o se diligencia pues como el formato. Se debe adjuntar un mapa del lugar que se debe entonces como designar como una zona AICA y ya se envía entonces a ellos como este formato y el mapa y toda la información. Bueno, si hablamos como de cómo se diferencia, por así decirlo, o cuáles son los criterios que usamos para las zonas ICAS, realmente en la página de BirdLife yo solo encontré que se hablaba de A1, A2, A3, raras veces vi por ahí una B, vi otras cosas que no hacen parte como de esta descripción que tenemos acá. Y si hablamos de, por ejemplo, de la A1, son especies amenazadas a nivel mundial. Las A2 habla más como de endemismo, como las especies de distribución que tienen una distribución restringida. Y las A3 son el conjunto de especies restringidas a un bioma. Busqué qué es un bioma porque no sabía y allí también si me equivoco me corrigen porfa. Pero lo que encuentro es entonces que hace parte como de esos ecosistemas que comparten o esas zonas que comparten ciertas características similares de fauna y flora. Entonces a eso llamamos como un bioma. Y como les decía, me voy entonces a concentrar un poco como en Antioquia. Si hablamos entonces de Antioquia, encontré información para 12 lugares. De hecho, encontré como 13, pero una estaba repetida, pero con un perímetro diferente, un área diferente. Entonces, probablemente se haya hecho allí un proceso legal diferente. Pero en general voy a hablar de 12 lugares. De hecho, aquí están pues como las 12 ICAs de las que vamos a hablar. O sea, el objetivo de esta presentación es que se antojen de pajarear, mejor dicho, que mañana estemos armando la maleta para salir. La primera entonces zona ICA, hablando en Antioquia, de la que voy a hablar, es la Reserva Regional del Bajo Cauca en Michi. Ellos entonces, como dentro de esa categorización de la que mencioné anteriormente, está dentro de esas tres, la A1, A2 y A3. Esta es entonces una zona de reserva que está ubicada en la provincia geográfica del Chocó Magdalena, está entonces en Nechí. Y la característica es que tiene entonces un bosque muy húmedo tropical y un bosque húmedo tropical. Y hace parte de la jurisdicción de Anorí. Ya vamos a ver otra que también está en Anorí, creo que la tercera. Entonces ha sido supremamente interesante porque leyendo sobre esta reserva encontré que se han encontrado, valga la redundancia, nuevas especies para el mundo de las aves. Yo lo que quise hacer es como traerles una especie por cada lugar. De aquí traje el orejerito antioqueño, Filocaster, no sé pronunciarlo. Ahí el profe me va ayudando con... Filocaster langioni. Epa. Entonces, esta es como una especie que si algún día visitamos podríamos observarla allí. Quiero también como resaltar que todas las especies que seleccioné para cada lugar están en cierto tipo de amenaza. Algunos están en amenaza pues en estado crítico, otros en vulnerable, pero al final pues como que todos tienen cierto tipo de amenaza. El siguiente lugar, y cuando les hablaba entonces que un parque nacional también puede aplicar para ser denominado como una ICA, aquí tenemos un ejemplo, tenemos entonces el Parque Nacional Las Orquídeas, que está ubicado en la estribación de la cordillera occidental.
Eso es entre los municipios de Frontino, Urrao y Abriaquí. Y bueno, entonces la ventaja de ellos, yo recuerdo que yo leí, aquí no puse el link, ellos tienen, o sea, los pisos térmicos era una cosa loquísima. Eso quiere decir que nos ofrece diferentes tipos como de, creo que puedo decir ecosistemas o bosques, lo cual ofrece una gran variedad como de especies que podemos ver allá. De hecho, aquí tenemos también como una endémica a esta cordillera, que es el colibrí del sol, Coliegena aurina. La tercera AICA de la que quiero hablar es San Sebastián. Ellos entonces dentro de esa categorización están en el A1, está sobre la vertiente, está entonces sobre la vertiente oriental de la cordillera central y forma parte de la jurisdicción de los municipios de Caldas y El Retiro, o sea, está allí, la tenemos cerquita. Esta AICA entonces ha registrado un total de 179 especies que pertenecen entonces a 54 familias. Y tenemos la tángara capi azul, que es Iridosornis porphyrocephala. Bueno, voy intentando. La cuarta es entonces los bosques montanos del sur de Antioquia. Ellos dentro de la categorización están en el nivel A1 y A2. Ellos tienen un rango entre los 1900 y los 3000 metros sobre el nivel del mar, y aquí podemos encontrar entonces como municipios como Jardín y Río Sucio. Es importante porque esta zona está, por así decirlo, como bastante, no sé, como que tiene un impacto humano importante. O sea, estamos hablando de que hay cultivos de café, hay zona de ganadería, entonces por eso también como que es supremamente importante todos estos esfuerzos que se hacen en esta zona, especialmente, por ejemplo, aquí podemos encontrar el loro oreje amarillo, que ya Juli nos hizo pues como una exposición súper chévere sobre el loro, y que esta es pues como una especie que se puede ver allí. También encontré que esta especie, Diglosa gloriosissima, fue redescubierta en esta zona en noviembre del 2003, después de 40 años de no haber sido registrada. Y bueno, la siguiente AICA de la que quiero hablar son los cafetales de Támesis. Dentro de la categorización están entonces en un A1. Esta está ubicada como en la vertiente oriental de la cordillera occidental. Y también entonces podemos ver allí cafetales, cafetales con sombrío localizados en las veredas La Oculta y La Virgen como decimos, en el municipio de Támesis. Bueno, dichas veredas se encuentran sobre una formación montañosa en forma de herradura. O sea, de hecho, cuando uno ve, ahora les amplío, de hecho, pues acá lo tenemos ahora, dice en forma de herradura, porque realmente cuando uno ve como la distribución de la AICA o cómo está formada, es una herradura. Voy a usar, aquí podemos, por ejemplo, verlo. Entonces, esta es como la zona o los cafetales de Támesis. Es importante, yo vuelvo por acá, esta zona, ya que allí se han registrado entonces 138 especies de aves. Una de ellas es esta tángara, que de hecho me pareció muy bonita, llamada Dagnis. Bueno, yo la encontré como Dagnis turquesa, pero veo que el científico es Dagnis hatlaubi. Ahí el profe me va a corregir. Y la sexta es entonces otro parque nacional, el Parque Nacional Paramillo. Ellos dentro de esta distribución entonces, o la categorización, están en el A1, A2, está ubicado en el extremo norte de la cordillera occidental, comprende el departamento de Antioquia y el sur del departamento de Córdoba. Tiene, si hablamos como del tipo de ecosistema que tiene vegetación, hace parte, por ejemplo, de páramos, bosques de niebla y bosques húmedos y pluviales. Y desafortunadamente no hay muchos estudios recientes, y de hecho pues como lo que encontraba era que no hay como mucha información reciente, pero una de las especies amenazadas que encontramos allí es el Crax alberti, o también llamado paujil colombiano. La séptima es entonces otro parque nacional, que es el Parque Nacional Los Catíos. Dentro de la categorización estamos en el A1 y A2.
Este está ubicado pues como en la zona noroccidental de Colombia, está ubicado en los municipios de Turbo, Río Sucio y Unguía, que ya hace parte del Chocó. Las principales cuencas hidrográficas son las del río Atrato, las del río Cacarica, que forman al anterior del área una amplia zona inundable con ciénagas asociadas. De hecho, cuando leía pues como sobre este lugar, hablaban sobre el río Atrato y como en las temporadas de lluvia se vuelve el río más caudaloso del mundo. Y pues que esto significa una gran oportunidad también para ver aves acuáticas si deseamos hacerlo. Entonces un lugar pues para pajarear excelente. De acá también quise resaltar el guacamayo verde, que me pareció supremamente pues como bonito y que como digo también hace parte de las especies amenazadas. La siguiente haica que podemos encontrar en Antioquia es la Serranía de San Lucas, categorizada como A1 o A2. Esta está entonces, de hecho, si no recuerdo, esta es una de las más grandes que observé, pues si no me equivoco con esta, y está entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Lamentablemente tampoco se han hecho pues como muchos estudios para poder caracterizar la flora y fauna que tenemos. Allí, de hecho, sí hay un estudio que ha realizado ProAves y ellos mencionan que hay 374 especies de aves y de las cuales 11 todavía tienen alguna especie como de amenaza. De aquí entonces quise traer este batará piquicurvo, que también está pues como en amenaza y lo podemos ver allí. Cuando leía sobre esta zona, de hecho me parecía muy triste porque si ustedes buscan como Serranía de San Lucas, lo que uno más encuentra son los problemas de deforestación, lamentablemente. Yo no sé pues si el profe nos puede como ampliar información ahora, pero de hecho era como noticias y noticias sobre deforestación, sobre impactos, sobre pues como esa problemática. Entonces, por eso como que también digo, bueno, qué bueno que ya lo estemos incluyendo dentro de estas zonas como de protección. Otra es, de estar a la otra que les mencionaba en Anorí, aquí viene la forzosa Santa Gertrudis. Ellos tienen entonces, la categorización es la A1, A2. Está ubicada en la cordillera central de Colombia, como les digo entonces en Anorí. Es una región relativa que tiene relativamente baja densidad de población humana, pero aún así está afectado, por ejemplo, para el suelo, como decía, por actividades que nosotros realizamos como agricultura o ganadería. De hecho, ahí mencioné esto. Y aquí, yo sé que el profe ya nos había hablado sobre esta especie, el arrierito antioqueño, y pues y todo lo que significó encontrarlo en este lugar. Así que ya sabemos que podemos visitar esta AICA si lo queremos ver también. La siguiente sería el embalse de San Lorenzo y Jaguas. Esta, ya que me faltan tres, incluyendo esta, tiene una categorización de A1 a A2. Está ubicado entonces en el municipio de San Roque. Vamos a ver otro embalse también, creo que está a continuación. Y para ambos encontré que el 50% de la totalidad, pues como del IBA, es el embalse como tal. Y el resto, un alrededor del 40% es entonces los bosques y el 10% son pastizales. En este embalse se han encontrado 192 especies de aves, de hecho por la SAO, y bueno, por otras personas que hacen como, no sé si son ornitólogos, pero que apoyan como este proceso de investigación. Una de las especies que se puede también ver allí es el torito pechi, yo creo que se le dice pechiblanco, lo escribí así, ya estoy como, no estoy segura si es pechiblanco, pero bueno, sino también como el capito. La 11 es entonces el embalse de Punchina y su zona de protección. Ellos están dentro de la categorización como A1 y A2. Están ubicados sobre la vertiente oriental de la cordillera central del municipio de San Carlos. Este es el otro embalse del que les estaba hablando, que encontraba exactamente la misma información para ambos, o sea, con un 50% del embalse.
y con otro 40% como de bosques y un 10% de pastizales. Aquí podemos encontrar la cotorra cariamarilla, supremamente bonita y llamativa. Bueno, a mí me gusta, para mi gusto. Y el último lugar sería entonces el Cañón del Río Alicante, que está dentro de la categorización A1. Este entonces se encuentra en los municipios de Maceo, Puerto Berrío y Yolombó, pues como, sí, como en el límite de estos municipios. Esta zona presenta un sistema de colinas bajas que termina en el Valle del Magdalena. Tiene entonces un clima cálido, aproximadamente de 23 grados centígrados. Tiene entonces si hablamos como el tipo de ecosistema, sería bosque húmedo tropical. Y la especie amenazada que podríamos ver allí sería entonces la píngara hormiguera o Avia guturalis. Yo creo que, pues chicos, como que el objetivo de traerles como este grupo de AICAs y hablar de ellas es reconocer que tenemos zonas supremamente cercas en las que se está trabajando y se ha hecho un proceso gigante de conservación en el que se sigue trabajando y que yo creo que también el llamado a nosotros que estamos arrancando en este tema del pajareo y los que ya llevan más tiempo es cómo podemos contribuir en ese proceso. O sea, yo sé que de pronto no podemos ir a trabajar allá y ser voluntarios un año, pero ¿qué podemos hacer en el día a día para, pues como para aportar este proceso, contándole a los otros, tenemos una especie, esto es lo que podemos hacer, o bueno, como que un llamado de atención, pues o para mí fue así, más como un llamado de atención de qué podemos aportar como pajareros. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias.